invito a María Claudia a abordar un tema que esta semana creo que a todos nos volvió patas arriba. El domingo yo casi no duermo, nuestros noticieros alarmados pidiéndome, bueno, ¿cómo puedes reportar, generar esta información, prepararnos para a lo mejor mañana montarme en un avión porque nos enfrentábamos a una crisis en Colombia, una crisis en la región, una crisis económica y afortunadamente pues las cosas se apaciguaron, pero creo que el daño hecho está hasta cierto nivel. Y María Claudia, tú con la experiencia que tienes, te pregunto, en este momento cuando tenemos una y en el mundo, el ministro comentaba de tenemos que ponernos de acuerdo, pero estamos todos al tanto que los países de nuestra región no se ponen de acuerdo, que estamos divididos entre derechas e izquierdas, estamos divididos entre democracias y autocracias, y estamos en un momento donde hay líderes que pueden cambiar todo el destino de un país con un tweet o con un ex, como se dice ahora. Entonces, María Claudia, cuéntame un poco, yo sé que tú has trabajado siempre pues llevando una visión a futuro y generando industrias por décadas. ¿Cómo deben pensar los empresarios y cómo se prepara un país como Colombia para este tipo de reto en un momento que posiblemente es tan volátil debido al impulso político de un líder o de otro? Primero déjeme agradecer a la CAF por la invitación, al presidente Sergio Granado y a cada uno de nuestros panelistas un saludo muy especial. Lilia, muchas gracias por moderar este panel. Lo que sucedió con Colombia es una crisis que definitivamente está marcada dentro de una política del presidente Donald Trump, que es América primero, que le puede pasar a cualquier país de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque al final las decisiones que se están tomando, y como bien mencionaba Susan anteriormente, no son decisiones hechas para unos países, son decisiones que están hechas para resolver los problemas que de acuerdo al presidente Trump se tienen que resolver para generar una América mucho más grande y mucho más fortalecida. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Migración, seguridad relacionado con narcotráfico, estamos hablando de China y estamos hablando de comercio. Quien se interfiera en estos 4 puntos de acuerdo a la política que ha establecido el gobierno y no esté acompañando a un proceso de seguridad nacional, pues efectivamente va a tener una tensión. Y yo pienso personalmente que la tensión en Latinoamérica va a estar latente constantemente, no solo con Colombia, sino con todos los países que de una u otra forma estén en contra o no estén apoyando uno de estos 4 puntos. Y eso es muy fácil, muy importante de entender, porque no es una crisis, vuelvo y digo, de Colombia, es una crisis de todos los países a nivel internacional relacionado con la política de América primero. ¿Qué hay que trabajar? Y yo creo que aquí hay un tema muy relevante y es, con esta crisis nos dimos cuenta que desde el punto de vista de la política exterior es indispensable que los países no quiebren los canales diplomáticos. Obviamente es muy difícil poder decir que 2 presidentes tan impredecibles como Trump y Petro no van a entrar en una discusión de redes sociales, pero lo que sí es importante es que los países se preparen entre la diplomacia, con los ministerios, con los gobiernos, que es un nivel más abajo de presidente, para poder tener canales abiertos que permitan tener una conversación y hablar. Un segundo punto es el tema de que los gobiernos, si bien manejan la relación diplomática, hay canales adicionales que se deben de mantener abiertos entre empresarios. Los empresarios están para quedarse, los empresarios son esa línea que une lo gubernamental con lo privado y adicionalmente son un gestor indispensable en el proceso de cualquier desarrollo gubernamental. Son los empresarios la razón de ser de políticas que se están desarrollando en los gobiernos. Y en ese sentido contamos con la ayuda de varios empresarios en Estados Unidos para poder trabajar y poder hacer una gestión que ayudara en el proceso de mejorar y llegar al acuerdo que se llegó. También es importante resaltar la relevancia que tienen los congresos de los países. El canal entre congresos tiene que estar abierto también, tiene que haber una discusión constante y una comunicación constante entre congreso, pero también empresario-congreso. Hay que trabajar en ese sentido y eso también nos ayudó mucho, esa relación bipartidista que tiene Colombia. Y un último punto es, aquí no podemos ser reactivos.
y sí tenemos que ser proactivos en el sentido de trabajar mancomunadamente en una estrategia que mantenga las acciones y los intereses comunes entre los diferentes países para lograrlo hacer. Hay un tema importante relacionado con la inversión y es que en Latinoamérica, por las tensiones y por los cambios continuos y la discusión que siempre ha habido entre si estamos en un Estado de derecho de mercado, incluyendo el mercado o no, socialista o no, hemos hecho un proceso en cada uno de los países que no hace una coherencia ni una estabilidad a través de los años. No hay coherencia en la transferencia de mando de los gobiernos. No trascienden las políticas un gobierno a otro. Y eso ha hecho que efectivamente la inversión en un contexto como estamos hoy, que tiene tantas tensiones, tantas problemáticas, hay una polarización internacional, los bloques económicos cada vez más están empujados a generar relaciones geopolíticas, no geologística, que eso es muy importante, relaciones de amigos y aliados versus aquellos que no lo son. Es importante que esas políticas se mantengan a través del tiempo y se puedan dar con una estabilidad. Definitivamente, en esto la coherencia es clave. Sin rumbo no hay desarrollo y sin estabilidad no hay inversión. María Claudia, yo he viajado mucho por Colombia. Yo realicé un documental sobre la política antidroga que me tomó 4 años terminar. Y lo que siempre digo de Colombia es que es un país donde es casi inexplicable el optimismo, donde la gente no solamente ingenia soluciones, es un país que ha tenido que atravesar décadas y décadas de guerra y a pesar de eso la gente tiene esperanza, tiene optimismo, obviamente talento y resiliencia. Y hablando de lo que estamos hablando del emprendimiento, hay que ser casi naïf, hay que ser casi inocente para creer en estas ideas que han llegado, como decía Susan, tan lejos a resaltar América Latina y el talento que existe. Y yo me pregunto, con tu experiencia, donde pudiste crecer ciertas industrias a nivel exponencial, primero que todo, ¿cuáles son esos espacios que a lo mejor están desaprovechados en este momento? ¿Y de qué cojeamos, o sea, cuáles son los defectos que no deberían pasarse a esa próxima generación? ¿Qué es lo que hay que olvidar para echar para adelante? Yo retomo lo que mencioné anteriormente y ojalá dentro de todo este proceso que se pueda dejar como legado de los que hoy en día están dentro de las empresas y que puedan seguir trabajando y haciendo un esfuerzo hacia las siguientes generaciones es, vuelvo y digo, la coherencia y la estabilidad. Yo creo que nosotros tenemos, y esto es un punto que creo hoy en día más que nunca con las tensiones que están a nivel internacional, los empresarios tienen que ser partícipes del desarrollo económico de sus países y de la política. Y por eso no quiero decir que ahora todos los empresarios van a ser presidentes, senadores, políticos, no. Estoy diciendo que los empresarios tienen que involucrarse más en lo que se está sucediendo en sus países. Tienen que ser mucho más activos en ese proceso para que se mantengan políticas que respondan a las necesidades de los empresarios. No podemos olvidarnos que el crecimiento de un país, y esto aplica a todos los países de Latinoamérica, el crecimiento de un país se da el 80% por el consumo de los hogares y el 20% por la inversión. Estamos hablando en este panel un poco sobre ese 20%, de hecho es la mitad de ese 20% porque la otra mitad es inversión pública, pero ese 80% está dado en su gran mayoría en un 74% salario y renta. Un 40%, más o menos un 30%, oscila entre 25 y 35, dependiendo del país, está dado por crédito. Y un 5% que puede oscilar entre 2 y 5% por las remesas. ¿Qué hace el salario? ¿Quién hace el salario y la renta? Los empresarios. Las bases a largo aliento de todo país son los empresarios. Y los empresarios no están dando ese esfuerzo en el buen sentido de la palabra. No quiero decir que no estén haciendo el esfuerzo constante de apostarle al país a través de crear empresa, que es bastante. Se los puedo decir de parte de Colombia que hay un proceso que es bastante complejo y hoy en día cada vez más, pero definitivamente hay una necesidad de dejar un legado hacia los jóvenes, de un involucramiento por esas razones que son importantes.
En el corto plazo, efectivamente el consumo genera, pero en el largo plazo es el cimiento de los empresarios, el que mantiene constante, a pesar de lo que pase de temas gubernamentales y políticos en un país. Y en ese sentido yo creo que es el mejor legado que le pueden dejar a los jóvenes que vienen. Cómo bajar esas acciones, cómo trabajar desde el empresariado y apostarle al país a través de involucrarse en las políticas, a través de involucrarse con responsabilidad en el sentido de generar política que genere mayor equidad, mayor distribución, que se dé una sociedad que te permita llevar beneficio y bienestar a todos los ciudadanos, que haya mejor redistribución, porque hoy en día la gran problemática que tenemos en todos los países es esa desigualdad que existe entre la población, que está generando una cantidad de problemas que de una u otra forma responde con la política que cada uno de los países tiene. Entonces, definitivamente mi llamado es a mayor involucramiento, mayor participación, mayor esfuerzo desde el punto de vista, yo sé que es mucho lo que hacen, pero mayor esfuerzo desde el punto de vista de proponer, de hacer seguimiento, veeduría, trabajo conjunto público-privado. De hecho, Nacho, en Colombia estamos trabajando con Coca-Cola en un programa muy bonito en el Chocó, que es una de las regiones menos beneficiadas en el país y donde estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el punto público-privado, a pesar de la diferencia ideológica que se tiene para construir en ese sentido acciones. Pero no solamente son recursos, son acciones. Creo que las palabras son importantes, pero más que las palabras es actuar. Muchas gracias, María Claudia.